Bienvenidos a este episodio de 1148, el podcast en donde hablamos más allá de los dientes. Bienvenidos a 1148, el podcast donde hablamos más allá de los dientes. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, Camilo Peñafiel, el CEO de Servicios Integral, Soluciones Integrales, perdón, está con siglas. Empresa ecuatoriana dedicada a la consultoría tecnológica que brinda servicios a importantes laboratorios y corporaciones en el país como Hanazca y Biocells. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Realmente el objetivo de 1148 es, como les digo en varios podcasts, explorar diferentes mundos, porque muchas veces no sabemos, por así decirlo, a qué se enfocan nuestros clientes, ¿no? Bueno, en tu caso, en cambio, es algo muy intrínseco a nosotros porque simplemente es tecnología y eso es a lo que Adén se dedica, a lo que Circle se dedica. Así que, básicamente te quería preguntar para empezar con este podcast, ¿qué te trajo al mundo de la informática? Pues en realidad, desde que era pequeño me gustaba todo el tema de computadoras. Por suerte tuve acceso a computadoras desde muy pequeño, desde los 8 años, en una época donde no era tan común, exacto. no eran muy comunes las computadoras. Y en cierta parte sí le agradezco a mi papá que me haya dejado como que meterme un poco más, porque él trabajaba en consultoras que tenían acceso a computadoras, que al principio, claro, yo soy un niño, no te acerques, no topes, después se dieron cuenta de que sí podía manejar algunas cosas y me dieron acceso. Y entonces, claro, mi papá fue el que como que me ayudó a que siga con eso y seguir formando. Y así es como llegamos hasta aquí. No. ¿Cómo comenzó tu empresa? Mi empresa empezó más o menos, bueno, justo está por cumplir 15 años. Entonces Bastante. empezó más o menos hace 15 años. Fue para satisfacer necesidades de clientes muy específicos. Entonces, mi papá se dedica a consultorías de desarrollo, que son desarrollo no de software, sino de desarrollo social. Y entonces en esa época no había acceso en zonas rurales de internet y la empresa nace como para satisfacer ese hueco. Ayudarle a tu Equipamiento, poder poner en internet en esos lugares, obviamente donde podíamos hacer así internet satelital y luego repartíamos con internet inalámbrico. Por ahí empieza. Y obviamente después ha tenido un montón de matrices en base a los requerimientos de clientes. Esa parte de la historia no me la sabía. ¿Cuál ha sido el reto más grande de tu empresa aquí en Ecuador? Empecé súper joven, así que creo que ese es uno de los retos más grandes, hacer entender a la gente que no necesitas tener 50 años como para poder recién empezar en tecnología. En realidad la tecnología ahora se entiende de que los jóvenes son los que más lo usan, pero antes era como que si no estuvo metido ya en tecnología desde hace 20 años, no sabe. La típica que puede enseñarme este niño que yo no sepa, ¿no? Exactamente. Y claro, como yo empecé antes de la empresa, yo ya hacía ciertas cosas desde mis 15 años. Era complicado. Entonces los primeros clientes fueron clientes que eran donde trabajaba mi papá o cosas así. Y empezamos por ahí. Y empecé con digitalización de videos, que eso no existía en ese entonces. Entonces era digitalizar los VHS a DVDs y cosas así. VHS. Estamos hablando de muchas generaciones tecnológicas atrás. ¿Y? Entonces, ese es como que lo más difícil. Y obviamente la otra parte es que no sé por qué en el Ecuador estamos muy pensados en el tema de títulos. Para mí fue un problema muy grande el tema del título. Yo soy licenciado. Me demoré 10 años por temas de la vida. Así pasa. Y claro, durante todo ese tiempo era como que, pero no tienes título. Incluso en el gobierno hay esta normativa que necesitas tener un título para acceder a algún puesto. Entonces, incluso pensar trabajar en el gobierno o algo, me buscaban, pero era complicado porque no tienes título. Claro. Y no importaba la experiencia, no importaba que tuvieras certificaciones. En cambio ahora cambió y yo me dediqué más al sector privado también, porque en el sector privado entendieron de que es tu conocimiento, tus certificaciones y no tu título. Claro. O sea, más que nada no te piden tampoco como, sí, venga, y el otro sí importa el currículum, el recomendado, el etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no, es un más talachoso. ¿Y cuál crees entonces que ha sido en general para el Ecuador y para el mundo el hito tecnológico más importante? O sea, en realidad, el hito tecnológico como tal es la invención del transistor. Porque si no, sin eso, no hay nada. ¿Del quién? Del transistor. Explícanos, por favor. Básicamente, lo que está dentro de todos los electrónicos. A ver. Realmente transistores es
antes eran componentes súper grandes, Ajá. que básicamente son puertas lógicas, es decir, dependiendo cómo mandes corriente, va un sí o un no, y en base a eso vas programando, vas haciendo cosas. Sin eso básicamente no existiría la electrónica ni la tecnología en este momento. Entonces eso es, ahora estamos hablando de que un celular tiene dentro del celular millones de transistores. Ajá. Entonces un transistor era una cosa grande, ahora Gigante. están metidos millones dentro del celular. O sea, es la parte de la corriente. Es justamente cómo funciona toda la comunicación interna, cómo el procesador está formado por millones de transistores. O sea, como Entonces, las sin eso no existe partecitas de... procesador. Ya, ok. Es el componente principal. Sin eso, no hay nada. Yo juré que me ibas a decir la creación del internet, la creación del iPhone. Es que al final no existiría nada de eso. Claro, no, es que pues obviamente para alguien que no sabe, pues no conoce lo que está atrás. De ahí, obviamente, en cambios ya con tecnología, Ajá, es más el tema del internet. claro, O ya con tecnología. claro. Antes de eso, a la final era... ¿En qué época se crearon los transistores? Estamos hablando de... No sé el año exacto, pero es 1800 algo. O sea, ¿cuál fue la primera cosa que tenía eso? Todo lo que es telefonía Ajá. normal, análoga, ya empezaron a usar transistores para poder empezar a transmitir esos datos. Y claro, después ya se Así hizo como las automático. chicas del cable, ¿no? Básicamente, esos eran los transistores humanos, que Ajá. eran mover cosas, Claro. mover cables. Eso es lo que hace el transistor. Ok, el que permite que reaccione, digamos, el A, B, etcétera, ¿no? Sí. Wow. Son los ideas. No, nunca me había puesto a pensar en eso. O sea, es que cuando tú piensas en tecnología, como te digo, o sea, de manera general, pues sí piensas en el internet, en los diferentes hitos, ¿no? O sea, ¿qué pasaste? Hablando de los VHS, al DVD, al Blu-ray, no sé cuánto, pero no te pones a pensar que en realidad hay partículas o elementos más chiquitos que forman lo grande. Y que te permiten llegar a eso, porque si no, no existiría nada de eso. Seguro también todas las máquinas que vendemos deben tener esas cosas, todo. Sí, todo lo que tenga que ver con electrónica como tal, tiene transistores. O sea, si tienes un microprocesador, algo que haga el equipo, tiene transistores. Ok. Y hablando de los transistores, que entiendo que han ido cambiando a lo largo del tiempo, seguro tendrá algo que ver con mi siguiente pregunta, que es ¿qué opinas sobre la famosa obsolescencia programada? O sea, de que las cosas antes estaban hechas para durar toda la vida, la típica que la abuelita decía, no, sí, mi lavadora duró 100 años y ahora las lavadoras de los 3 años ya no sirven para nada. O sea, ahí hay dos caras. Sí hay obsolescencia programada, que hay fabricantes que lo hacen adrede. El caso famoso de Apple, obviamente, que ya tuvieron juicio, demanda, y obviamente tuvieron que decir, sí, lo hicimos para que la batería dure más. Pero hay cosas que, en cambio, no se puede considerar tampoco obsolescencia programada como tal. Antes, por ejemplo, el uso de las lavadoras, como tú lo pones, las abuelitas le cargaban lo que decía, le hacían un solo ciclo, trataban de optimizar, y ahora es como que, una camiseta. Y si te fijas, en realidad le estás usando más el equipo de lo que te debería dar. Y entonces ahí es cuando empiezan a fallar. Entonces hay la obsolescencia programada como tal, fabricantes lo hacen, está demostrado. Y obviamente también está la obsolescencia no programada, pero que le están haciendo anticipada a la final, porque les damos un uso diferente, no hacemos caso a las recomendaciones que te dan, y son cosas así. Y de ahí hay obsolescencia a nivel tecnológico, que son equipos que tú dirías, sí sigue funcionando. Pero son equipos que, por ejemplo, a nivel de redes, antes hablábamos de que el internet, tener en la casa 64 kbps, era Suficiente. ancho de banda. Ajá. Eso ahí ya se consideraba ancho de banda. Y ahora yo en mi casa tengo gigabit por segundo, que son 10,000 veces más. Y esa es la obsolescencia que al final te das cuenta, porque los equipos anteriores ya no te sirven, ya no funcionan más lento, hacen las cosas más lento, transfieren los datos más lento. Pero no es algo que esté programado como tal, no es algo que vas a decir, en 5 años quiero que ya no funcione. Pero pasa. Bueno, igual ahorita creo que justamente por el tema de desde que se creó el internet, las cosas han ido avanzando mucho más rápido que antes, porque inclusive la transferencia de información es más fácil, ¿no? Entonces, digamos, o sea, es que es como, ya ni siquiera es pensar, o sea, sí, sería inimaginable que ahorita alguien llegue y te presente su famoso BlackBerry y que tú digas, no, sí, wow, el último grito de la tecnología, güey. Pero hay gente que todavía usa celulares normales, que no tienen WhatsApp, que no tienen nada y les funciona. Entonces depende el tipo de usuario que tienes, el tipo de empresas que tienes. Hay empresas que todavía funcionan con equipos de hace 12, 15 años y funcionan. Hay empresas que les pones un equipo este año y en 2 años tienen que cambiar porque no planificaron bien.
Claro, bueno, también depende de las necesidades. O sea, específicamente nosotros hablando de la tecnología que nosotros vendemos, nos pasa mucho que los avances son tantos porque están constantes. Hay un equipo de desarrollo atrás que, por ejemplo, las computadoras, eso es lo que más nos pasa. Y la gente no lo entiende, no lo comprende, porque ellos ven el equipo, pero en realidad lo que hace funcionar el equipo no es el hardware, es el software. Entonces, bueno, también hay cosas de hardware, pero que hay tantos avances, no sé, por ejemplo, en desarrollo de las tarjetas gráficas, donde la capacidad gráfica que requiere un equipo, que ya no son compatibles con los otros. Entonces me dicen, ay, sé que hay una actualización para mi equipo. Sí, pero la computadora que usted tiene ya no nos sirve. Sí, y en realidad eso antes era un poco más fácil porque tú decías, compro una computadora de $10,000 y sé que me va a durar 10 años. Ahora puedes comprarte una computadora de $10,000. Y en un año ya es... Un año ya no te puede ser que ya no te sirva, porque antes teníamos ciertos requerimientos de software que el hardware podía mantenerse, seguirse usando, pero ahora ya tienes temas de aprendizaje de máquinas, de inteligencia artificial, cosas que ya ocupan muchísimo más de eso. Y obviamente también esto, si es que te vas al lado de gaming, por ejemplo, estás pasando de pantallas de chuticas. Antes teníamos que 17 pulgadas a lo 8 en la pantalla y una de las resoluciones súper bajas, donde obviamente es más fácil procesar el video. Y ahora estás hablando que la gente juega en pantallas de 80 pulgadas con 4K de resolución. El hardware no te va a dar. O si te da el hardware, ves lentitudes, cosas así. Exacto. Ya la experiencia es diferente. No es la misma, exacto. Y entonces, por ejemplo, en el lado de ustedes, procesar imágenes puede ser que en una computadora anterior te funcione, pero se demore 1 hora. En una computadora nueva se demore 30 minutos. Y ahí volvemos al tema de que no es un tema tanto de obsolescencia, sino de que obviamente ya empieza a requerir más de esfuerzo. Y significa que, claro, si quieres que te funcione mucho más rápido, vas a tener que cambiar. Te va a seguir funcionando, pero si no cambias te vas a demorar más. Claro. Y ahí ya empiezan temas de cuál es el costo-beneficio para uno. Si es que es preferible cambiar rápido el equipo o quedarnos años con ese equipo. O sea, mientras sirva tal vez, pero bueno, depende, ¿no? En nuestro caso decimos son al final bienes de capital, ¿no? O sea, son cosas que tú compras porque sabes que vas a hacer que eso tenga un rendimiento. Entonces, no tendrías por qué escatimar en eso. O sea, si tú, ¿no? Sí, pero por ejemplo, cambiando un poco de tema hacia el ancho de banda, por ejemplo. Yo tengo un giga de la casa, que es prácticamente nunca llego a usar ese giga. Pero es justamente por mi trabajo. Hay veces que yo necesito hacer respaldos, necesito hacer cosas que necesito migrar hacia la nube o llevarlo hacia internet. Y no es lo mismo subir un archivo de 100 gigas en un día o 2 días demorarme que subirlo en 10-15 minutos y decir, listo, ya está subido y puedo irme a donde mi cliente, volverme a bajar ese archivo y trabajar. Entonces, ya hay un costo que dices, bueno, me cuesta mucho más tiempo, el ancho de banda, pero mi costo es todo el tiempo que voy a perder si es que no pago un mejor servicio. Entonces, ese es Claro, es justamente extrapolándolo, por ejemplo, ahorita a nuestros servicios. Hay una máquina en específico que tú tienes que pagar un tipo de seguro para poder estar cubierto. Y eso incluye actualización. Entonces, una de las famosas actualizaciones de una opción a la otra, ni siquiera es nada de hardware, es algo de software, era que ya no fresaba la corona punto en 1 hora, sino en 30 minutos. Entonces dices, ya no hago una, sino que hago 2. Entonces empiezas a ver el tema de cómo se revierte, o sea, a mí el dinero, porque soy más eficiente. Pero muchas veces la gente no lo entiende, o sea, porque realmente el tema de la tecnología avanza tan rápido y nosotros muchas veces no vamos a la par. Sí, sí. Sí, eso sí, o sea, y en mi lado con mis clientes pasa exactamente lo mismo. Y entonces muchas veces es, claro, te estás demorando un día en sacar un respaldo de un equipo tuyo y si pasa algo durante ese día se te daña, no vas a poder recuperar. Si hacemos cambios en estos equipos vas a tener 1 hora y si por mala suerte pasa algo ya tienes ese respaldo. Y puedes repetirlo y son ya. Cosas así. Ajá. Entonces, va variando, pero obviamente hay muchas veces que sí tienes que invertir un poco más como para poder decir, me va a funcionar. Y hay veces que sí, compraste una computadora, puede ser que sea medio nueva y que después de aquí a un año ¿Te das cuenta que digas, no, ¿sabes qué? Hay esta versión de software que necesito obviamente un mejor hardware para que me funcione en lugar de 1 hora en 20 minutos. Son cosas que uno tiene que ver el costo-beneficio y dependiendo de eso, obviamente, tomar decisiones. ¿Por qué crees entonces que a la gente le cuesta tanto el cambio tecnológico? Muchas veces es por temas de costumbre. ¿Sabes? Yo ya me acostumbré a esto. Incluso yo estando del lado de tecnología,
hice un cambio hace unos años de Mac a PC de nuevo. Y ahorita estoy volviendo a Mac, pero simplemente es por temas de eso. O sea, es un tema de costumbre. Ya te acostumbras a un sistema operativo, te acostumbras, por ejemplo, al Android o al iPhone. Ya te acostumbras a eso. Y obviamente cambiar muchas veces es volver a aprender, perder un poco de tiempo en ese aprendizaje, pero hay muchas veces que es ese cambio, si bien me cuesta al principio, es beneficioso a futuro. Pero hay gente que dice, no, es mucho problema, y hasta ahí llego y no adoptan Y no me adoptan. tecnologías o no quieren hacer cambios. Y también es el tema de eso, o sea, yo ya sé esto, qué pena, porque el otro cosa me toca aprender desde cero y va a ser complicado. Y tienen miedo. No hay otra, no hay otra palabra. Es miedo. Sí, realmente, o sea, estaba pensando que nosotros, como generación, básicamente nos ha tocado vivir varios cambios, porque es desde, o sea, tú viste un disquete, yo vi un disquete. Aquí el señor que está detrás de la cámara nunca usó un disquete en su vida. Entonces, y de ahí, o sea, pasa, ¿no? O sea, los VHS, el Blu-ray, como decíamos, todo ese tipo de cosas, el tema de los celulares de antes a los smartphones de ahora, y hemos vivido muchos cambios, entonces tal vez para nosotros no sea tan difícil, pero luego tenemos una generación que tal vez haya vivido todos esos cambios, pero en un lapso más largo de su vida, que entonces le va a costar mucho más adaptarse a la tecnología. O incluso no necesariamente un lapso más largo, sino un poco distantes de esa tecnología. Porque hasta cierto punto, cuando empezó a haber temas de celulares y todo, había muchísimo miedo. O sea, miedo de radiaciones, miedo de todo. Todavía Muchos existe mitos, ese tabús. miedo, hay muchas cosas que sí son relativamente La típica de ciertas. no duermas con el celular al lado de la almohada y no... Y claro, uno trabajando ya en el medio, sabiendo cómo funciona la secuencia, sabiendo cómo eso. Y yo te puedo decir, o sea, no te va a afectar a menos que estés abrazado a la antena un día. O sea, una cosa así. Ni señalar. Y obviamente porque tienes antena, hablando de torres de celular que tienen que Claro. dar muchísima señal. Y entonces obviamente si te abrazas de esa antena durante mucho tiempo, sí puedes llegar a tener una consecuencia. Pero si estás lejos no pasa nada porque además son radiaciones no ionizantes que no generan iones, que no te afectan, pero es miedo. Entonces muchos de los que ahora ya usan celular, capaz durante muchos años vieron el celular y decían, no, porque eso me va a matar, eso me va a hacer daño, eso, cualquier excusa, simplemente no lo adoptaron rápido, se tomaron años de adoptarlo y el rato que lo adoptaron ya ni siquiera era el celular básico donde era llamar y contestar, Sí, no, ya... sino ahora sí ya es, chuta, tengo WhatsApp, tengo Facebook, tengo internet, tengo datos, tengo GPS, la gente ya como que incluso por miedo se aleja. Exactamente. Yo igual estaba pensando que antes, o sea, igual haciendo una retrospección a nuestra generación, el tema hardware, o sea, de cómo cambiaron los equipos de manera física, fue también muy evidente, por así decirlo. Y ahora, en cambio, cada vez es menos evidente porque creo que ya está más bien atrás la parte de software. Y ahí justo quería entrar a la parte de, que creo que es lo que más ha revolucionado estos últimos años, que es la famosa inteligencia artificial. Que en muchos de nuestros equipos se soportan, o sea, tienen atrás inteligencia artificial para generar predicciones y todo ese tipo de cosas. Así que quería que nos contaras un poco más de qué es, de qué se trata, cómo se come la inteligencia artificial. A ver, inteligencia artificial en realidad hay bastantes tipos, pero la más conocida es el aprendizaje de máquinas. Y al final eso se basa sobre todo en un tema de redes neuronales y de, se podría decir que de experiencia. Entonces básicamente la máquina lo que hace es, a ver, tengo que escoger A o B. Escojo A, me morí. Pongamos ejemplo de juego. Escojo A, me morí. Entonces la próxima voy a probar B. A con B me fue bien. Entonces después tengo otra bifurcación y tengo A y B. Escojo A, me morí. Entonces escojamos A. Ah, no, en C me morí. Escojo B. Pero en A me morí, entonces me voy por B. Ese sí me funcionó. Básicamente es eso. Es Va aprendiendo. por ese lado. Entonces, ahora obviamente la inteligencia artificial está mucho más avanzada porque tienen bancos de datos súper grandes. Y por ejemplo, Tesla se basa en todos sus carros. Exacto. Ellos tienen una base de datos obviamente de cámaras de grabación, de todos los datos que recolectan los carros. Que eso en realidad debería ser hasta pagado al usuario que compró el carro, porque le estás retroalimentando información. A la empresa, exacto. Y le estás haciendo que sea mejor. Y esa es la justificación para, bueno, no te pago nada porque te estoy haciendo igual mejor el software a ti. Claro. Pero al final es software. O sea, casi todo el tema de esta parte se basa en software. Tienes el hardware, obviamente, que te acompaña para procesar esa información rápido, pero la mayor parte es software. Entonces dependemos mucho de los programadores
Pero ahora, en cambio, la inteligencia artificial ya está llegando al punto donde ellos mismos Aprende pueden sola. programar. Claro. Entonces, ahí es el miedo de las máquinas van a tomar control. Exacto. Existe esa posibilidad, sí. Ok. Todavía no tienen nada físico como tal. No sabemos qué nos va a controlar. Entonces, para este momento es difícil que una máquina tome control completo porque simplemente coges la patas, se acabó. Claro. Se puede haber replicado en otro lado, la patas. Que a la final es más o menos como funciona incluso todo en temas de ataques de virus y todo eso, se empiezan a replicar. La inteligencia artificial, si en algún momento quisiera apoderarse de todas las Del mundo. computadoras, va a empezar a hacer eso, va a empezar Ajá. a expandirse poco a poco, tratando de que no se dé cuenta que está allá y que tiene otras computadoras. Pero al final dependemos del software, de que también haya sido hecho el software, de cómo haya estado programado, las 3 leyes fundamentales de la robótica, es todo esto. Pero mientras no pase, no sabemos qué tan cierto es de que pueda pasar. Porque hay muchas teorías, ¿no? Que dicen que en realidad, bueno, uno, que la inteligencia artificial no es tan nueva como nosotros pensamos. Y luego lo segundo, que ha sido frenada de manera deliberada, porque sabemos del riesgo que podría llegar a implicar. Esas son como las teorías conspiranoicas. Sí, o sea, en realidad, la primera es verdad. Ahorita tienes como este boom de hay inteligencia artificial y eso sí existe desde hace muchos años. Era muy lento. Entonces, obviamente, no ibas a poder. No era nada trascendente, O sea, por así las decirlo. predicciones, por ejemplo, ahorita tú puedes por poco decirle a Google, dime en base a estos datos si es que el fenómeno del niño va a ser súper fuerte. Antes de eso, era meter todos los datos de supercomputadoras que ocupaban un cuarto entero, no por tamaño o sea, no estamos yéndonos tan atrás, estamos unos 2 o 3 años. Ajá. Porque era una cantidad de equipos que necesitabas para que obviamente procesen toda esa información. Para que en 2 o 3 días capaz te dé un estimado de lo que podía pasar. Y ahora me meto al internet, le digo esto y me saca rápido. Como el chat GPT, algo así. Exacto. Entonces, antes del chat GPT ya existía hasta cierto punto, pero era eso, o sea, eran data centers llenos de computadoras donde tú mandabas y te procesaba y capaz te mandaban después por correo una respuesta a la semana. Ahora mandas a los 5 segundos tienes una respuesta con todo el detalle de lo que quieres. Claro. Esa es la diferencia. Y entonces estás pegada a hardware para que obviamente ese software pueda procesarse rápido y software para que pueda hacer eso. Porque si no hay el software, el hardware simplemente es algo Y no, al que tú le tienes que dar órdenes o le tienes que hacer que procese esos datos. sí, o sea, no va a hacer nada si no tiene algo controlando, por así decirlo. Entonces, las máquinas de sí no van a poder replicarse en nuevas máquinas porque tendrían que primero pasar de la forma de software o de hardware actual a empezar a generar hardware ellos mismos. O sea, es difícil que puedan llegar. A ese punto todavía, porque al final Porque es el rato como... que empiecen a hacer eso, Ajá. tienen que parar. Ahora Ya. que lo paren o no lo paren, Vamos a las cavernas, ya, ¿no? Mira. Justamente, o sea, bueno, nosotros, como te digo, tenemos todos estos equipos que les ayudan a los odontólogos a un poco suplir la mano de obra. En teoría, justamente la inteligencia artificial, al menos en el ámbito odontológico, va apuntando a que yo como odontólogo empiece a tomar menos decisiones. ¿En qué sentido? Predictibilidad en temas de ortodoncia, por ejemplo, ¿no? Es como los famosos, todos los robots que hacen cirugía de ojos, ¿no? O sea, ya solamente está alguien atrás supervisando, o sea, la mente maestra como ser humano supervisando, pero en realidad ya las máquinas lo predicen, lo hacen, porque obviamente tienen cálculos internos y algoritmos que son ultra potentes que no se comparan a un cerebro humano, ¿no? Claro, y ahí es más o menos lo que, por ejemplo, con los escáneres de 3D. Ujú. Tú escaneas, pero siempre va a haber alguna pequeña falla. Y ahí es donde entra el software, como tal, para que corrija esas fallas y te complete los espacios que a lo mejor no logró escanear o que haga eso. Y eso al final es inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque eso lo procesa por medio de la tarjeta gráfica y empieza a ver más o menos vectores, triángulos y todo, y empieza a corregirlo y a tratar de rellenar. Entonces eso es todo, por ejemplo, en el tema de 3D. Y muchas veces tienes objetos que no están perfectamente hechos en 3D porque son escaneos o porque son mal hechos en computadora. Y cuando tú, por ejemplo, ya te pasas a la impresión 3D y quieres imprimir eso, ¿Te das cuenta? hay veces que te dice, oye, pero esto está mal o esto sí. Y el mismo software, y son softwares que en teoría se podría decir que son básicos para Ajá. correr en la misma máquina, lo corrige. Te corrige, te hace ciertos cálculos y se puede dar cuenta que, por ejemplo, hoy estás imprimiendo en el aire y no se ve. No se va, nunca ajá. Y cosas así. Y es una especie de inteligencia artificial. Claro. Sí, no, realmente así es como funcionan todos nuestros softwares y es la parte que lo sustenta y que de hecho tú también te pones a pensar, por ejemplo, mi ojo humano nunca se habría dado cuenta de que eso estaba mal.
porque para mí habría sido imposible verlo, ni siquiera, ¿no? Porque son cosas muy chiquitas y más que nada en términos odontológicos es temas de precisión, ¿no? Porque estás hablando sobre dientes. Así que definitivamente es un gran aliado. Finalmente te quería preguntar, ¿tú crees, ya tomando en cuenta lo que te dije, el contexto de lo que nosotros hacemos también, que seamos reemplazados por máquinas en un futuro? Hay ciertas cosas que sí, ciertas cosas que no. Pero al final, incluso como en Charlie, la fábrica de chocolate, es así, o sea, sí, te van a reemplazar en ciertos trabajos, pero se están creando nuevos trabajos. Y por ejemplo, en ese caso específico me reemplazaron de ponerle la tapita, pero ahora soy el que le tiene que reparar el brazo para que ponga la tapa. Entonces, sí nos van a reemplazar en ciertas cosas, Y en otras pero se van a generar nuevos campos de trabajo. Ahora el tema es si nosotros como humanos nos adaptamos a eso o no lo hacemos. Y qué tan buenos somos para crear nuevas plazas de trabajo también, ¿no? Porque puede ser que simplemente, claro, yo sea el que antes maquilaba o hacía, yo que sé, me ponía con fresadora a no hacer. Hay la opción de me puedo dedicar a tratar de seguir consiguiendo esos clientes que a lo mejor cada vez hay menos, o me puedo adaptar con una fresadora y hacerlo, o capaz volverme en técnico para poder reparar esos equipos que ahora son más comunes. Entonces, hay opciones, pero hay mucha gente que va a decir, no, es que esto es lo que yo sé, y va a pasar y lo aquí mismo me que quedo. la tecnológica es, esto es lo que yo sé, eso me da miedo, y hasta aquí llegué, y después dicen, me encuentro trabajando, porque no nos podemos adaptar. Ese es un gran mensaje porque realmente muchos odontólogos tienen ese miedo, ¿no? Entonces nosotros vemos la típica, ¿no? Hacen una cotización y ahorita tenemos justo una promoción, ¿no? Y es promoción de escáner más computadora más software de diseño. Y tú dices, ¿qué dudas podría llegar a tener alguien que quiere comprar ese tipo de promoción, ¿no? Y es como, ¿cómo funciona el escáner? ¿Qué hace? Y la duda más frecuente es, ¿cuáles son las características de la computadora? Y tú dices, ¿por qué te preocupa eso cuando en realidad tu preocupación debería ser otra, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú dices, tal vez tienen miedo de dar ese paso y más bien es como una barrera que ellos tienen, entonces no están enfocando su requerimiento a lo que de verdad hace importancia. Sí. Y sobre todo ahí hay un tema que va un poco más allá del miedo. Hay muchos fabricantes, sobre todo computadoras celulares, que se han basado en decir ciertas características, entonces la gente busca esas características. Y al final a veces te están diciendo, voy a funcionar un 0.0001% mejor que el otro. Pero te cambiaron y te dijeron, ahora esta es la versión 3 y esta es la versión 4. Por ejemplo, hay un problema grande con Intel, con cómo nombra sus productos. Ellos tienen el Core i5, Core i3, Core i5 y Core i7. Ahora el Core i9 y ahora los va a estar cambiando. Pero básicamente, en realidad, como usuario final, a alguien le dicen, te estoy vendiendo un Core i7. Chévere, eso es lo que escucha el usuario. Pero atrás de eso hay una nomenclatura que te dice si es de primera generación, segunda generación, tercera generación. O sea, muchos tipos de Core i5. Ahorita ya están en la tercera generación. Y hay un problema grave porque a nivel de enfriamiento de computadoras, hay usuarios que te dicen, quiero un Core i7 con 16 GB de RAM. Chévere. Un Core i7 de primera generación que salió hace 15 años y que sigue siendo un Core i7. Un Core i7 de 13ª generación que salió el año pasado y que ya mismo cambian de nombre ahora. Y los 16 GB de RAM los quieres en DDR2 que soportaban los anteriores o DDR5 que son nuevos, que obviamente la velocidad cambia. Claro. Y el problema es que al usuario final le dicen es un Core i7 con 16 GB de RAM y hasta ahí lleva. Y la tarjeta de video tiene 6 GB de memoria. Y por ejemplo, para los productos que ustedes venden, los 6 GB de memoria de video no es lo importante. Pero Cuántos núcleos CUDA tenga, que son justo los de los aceleradores de inteligencia artificial y de todo eso. Y eso es lo importante. Entonces, podemos hablar de una 1660 con 6 GB de RAM o una 4070 o 4060 nuevas con 6 GB de RAM. Y son dos mundos completamente diferentes que la una obviamente no va a hacer nada y la otra va a funcionar. y las ves por fuera y son prácticamente iguales. Bueno, ahora las últimas sí son los monstruos en lo que son PCs. Ajá. Pero de ahí en portátiles incluso hay modelos que tú ves físicamente y es el mismo modelo físicamente de hace 5 o 6 años. Pero lo que está dentro es completamente diferente. Entonces tú puedes prender las dos al lado y dices, es la misma máquina. Y la una se demora 1 minuto en prenderse y la otra a los 5 segundos está prendida. Exacto. Son cosas así. Y ese también es el tema de el usuario final no entiende toda esta parte que hay Todo lo que atrás. haces, exacto. ¿Y por qué un Core i7 me lo quieren vender, yo qué sé, $2,000 y este Core i7 me quieren pedir $6,000? Claro. Si son
Exacto. Creo que realmente, y lo vuelvo a repetir, creo que ya lo he dicho muchas veces hoy, pero justamente ese fue la semilla de Circle y en general de por qué creamos este tipo de espacios, porque realmente queremos que la gente entienda que hay muchas más cosas que lo que ven, ¿no? Porque uno se queda hasta lo que uno sabe. Realmente no puedes culpar a nadie por no saber. Entonces, justamente esa es la importancia de que sembremos en ellos semillas de conocimiento para que se incentiven a seguir conociendo, a seguir aprendiendo y que no se queden solamente con la odontología. Así que te agradezco muchísimo por haber estado conmigo el día de hoy, Camilo. Para nosotros, como digo, es sumamente importante poder enseñarles y que ellos aprendan, así que por eso aquí estás. Luego podemos seguir hablando de más términos ahora sí que en otra edición, de más cosas de tecnología, porque nos quedamos con un montón de cosas y más como por cómo funcionan nuestros equipos, ¿no? Así que muchísimas gracias y bueno, este ha sido 1148, el podcast que habla más allá de los dientes y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias por escucharnos. 1148 es traído a ti por Diadent. Tecnología odontológica del mundo a tus manos. ¿Quieres equiparte? Visita www.diadent.com.es o búscanos en Facebook o Instagram como Diadent Internacional.